Buenos días. Qué bueno estar en la casa del Señor, amén, y glorificar su nombre. Me gusta mucho esta canción, y dice: es por su gracia a mi ser que podemos cantarle, es pura misericordia de Dios con nosotros. No es nada que nosotros hayamos hecho. El hecho que, no sé, a mí me encanta esta canción y levanto mis manos y cierro mis ojos diciendo: Señor, es por tu gracia. Y entender la gracia de Dios en nuestra vida tiene muchas implicaciones en nuestros corazones. Así que antes de continuar hablando, exaltando y glorificando el nombre de Dios, yo quiero invitarte a ir a Efesios capítulo 2. Vamos a estar del versículo 1 al versículo 10. Pero antes de orar, voy a pedirte, antes de continuar, voy a pedirte orar para que sea Dios quien hable en nuestras vidas por medio de su palabra. Quiero invitarte, nos ponemos sobre nuestras rodillas para orar al Señor. Amado Padre, ¿quiénes somos nosotros para que tú te fijes en mí o en tu iglesia, Señor? ¿Qué hemos hecho, Señor, para merecer tu gracia? ¿Qué mérito, Señor, podemos recibir, Señor, cuando entendemos que todo es por gracia y no por nosotros mismos, pero por Cristo? ¿Qué gloria personal o qué lucha en mi corazón puede haber con gloria personal cuando entiendo la riqueza de tu gracia, Señor, a mi vida? Yo te pido, Señor, que uses este tiempo, Señor, para avivar nuestros corazones en tu palabra, para conformar nuestra vida y nuestro ser a tus principios, para dar gozo, alegría, Señor, a corazones sedientos, Señor, cansados, para ser, Señor, el amo y Señor de nuestras vidas en todos los sentidos, Señor. Dios, muéstrenos en qué área no estamos descansando en el Evangelio, en la gracia de Dios, y ayúdenos, Señor, a caminar fielmente y poder, Señor, ver cada día más la gloria de tu nombre en nuestras vidas. Padre, abra, Señor, nuestros ojos y entendimientos espirituales para ver la belleza de Cristo Jesús en las Escrituras. Y gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén. Los invito entonces a ir a Efesios capítulo 2. Continuamos en nuestra serie Avivamiento y Reforma. Para los que no saben, este 31 de octubre se cumple 500 años del día que Lutero clavó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Lo que era una moción para regresar a las Escrituras se volvió el movimiento para santificar el corazón del creyente por medio de todo lo que Dios hace, no solo la Escritura, sino también la fe, solo la gracia, solo en Cristo, para dar solo la gloria a Dios. Pensando en el movimiento que Dios levantó hace 500 años para regresar al Evangelio bíblico de las Escrituras, para regresar al Evangelio de la iglesia primitiva, pensando en lo que Dios usó, Dios puede usar también hombres en este tiempo para avivar y reformar la iglesia. Ustedes saben, en Nicaragua por lo menos ha celebrado al menos 100 años del Evangelio, pero un Evangelio diluido, un Evangelio superficial y un Evangelio que ha promovido gracia barata en lugar de gracia costosa en Cristo Jesús. Quiero invitarlos a ir a Efesios para que Dios revele a nuestros corazones cuán asombrosa y cuán poderosa es su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás.
Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios pueda ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Eso es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Le damos gracias a Dios por su palabra, majestuosa y poderosa. Y mi oración ha sido esta semana que la palabra de Dios transforme nuestros corazones, quite cualquier velo o arrogancia en nuestras vidas. Y lo que acabamos de leer, estos son verdades, versículos que nos aclaran, nos dan una convicción acerca de la salvación, nos dan una claridad acerca de la obra redentora de Cristo. Esto es el don de Dios, dice, la salvación es el regalo, eso se refiere al regalo de Dios para sus hijos, y elimina por completo la autogratificación en el hombre. El creyente que ha entendido la vastedad de la gracia de Dios, aunque es tan grande, y como dice en Colosenses, en Efesios más adelante, ni siquiera nuestra mente es capaz de entenderlo, pero el creyente que está admirado por lo asombroso de la gracia de Dios, jamás dará palmadas a su espalda en orgullo diciendo, mira lo que he logrado hasta hoy. La única manera de salvarse es por gracia, y si hoy hay salvos en los cielos, es por la gracia de Dios, a pecadores inmerecedores, no por nuestras propias buenas obras, no por nuestras obras de justicia. Si una persona hoy es salva en los cielos, es simplemente la gracia de Dios en la vida de esa persona. Dios derramó su gracia abundante, dejó su gracia abundante caer sobre la vida de los inmundos pecadores, para que sea de testimonio de cuán grande e increíble es su riqueza. Somos un testimonio, dice el texto, que Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que Dios tuvo por nosotros. Y cuando el hombre piensa que por sus medios y méritos puede obtener algo para la salvación, eso es un robo a la gloria de Dios, porque Dios no puede ponerte como un ejemplo porque tú hiciste algo moralmente aceptable o algo legalmente aceptable para decir Dios me acepta a mí por mi moral o por lo que yo puedo hacer o por lo que yo dejé de hacer. Eso es un robo a la grandeza y la riqueza y la gracia de Dios sobre la vida del creyente pecador que no puede salvarse a sí mismo. Nosotros creemos como las olas de la Reforma solo gratia, que solamente por la gracia. Pero también creemos en la gracia irresistible de Dios. Entonces, aquellos que están unidos en Cristo van a ser aquellos que experimenten las profundidades de la riqueza, de la gracia y la bondad de Dios que nos tuvo. El pasaje que acabamos de leer acentúa la grandeza y la gloria de Dios. Quita el yo del hombre. Dice, no hay méritos en ti. Nadie puede robar o decir, tengo méritos en la salvación. Tengo méritos en lo que Dios ha hecho en mi vida. Es por mi capacidad intelectual de entender la Biblia. Es por mi conocimiento. Es por mis capacidades intelectuales que puedo asumir o ver grandes doctrinas de la Biblia. Es por su gracia que Dios ha capacitado la mente del hombre para poder entender las profundidades de su bondad. Y no solo queden en la mente, pero bajen a lo profundo del corazón. Y este hombre pueda decir con todo su corazón, la salvación no es de mí, la salvación es del Señor. Por su gracia estoy aquí.
Una gracia asombrosa y poderosa. El pasaje celebra la grandeza de Dios. El pasaje celebra la grandeza del poder del Evangelio. Este pasaje es una explosión cósmica, magistral de la obra de Dios en la vida de un pecador que estaba muerto, dice, en sus delitos y pecados. El hecho de decir que yo y mi comportamiento me ayudan a tener favor con Dios es robar la majestad de la gloria de Dios en la salvación. Por gracia son salvos, no por obras y no por méritos. Tú estás a un lado, sacado, quitado de la ecuación. Toda la gloria le pertenece a Él, no a ti, ni a mí, ni mi capacidad de poder hacer cosas buenas. Que Dios se siente admirado por tu bondad moral, que dice, no puede ser que mi reino esté sin ese hombre, hay que salvarlo, porque es impecable cómo vive su vida cristiana. Ninguno de ustedes, estoy seguro, levantaría su mano diciendo, Dios me salvó, ese soy yo, ese es el testimonio de mi vida, Dios me salvó porque Dios dijo, no puedo estar sin, mi reino no puede estar sin ese hombre moralmente perfecto. Qué impresionante, estoy impresionado por la vida de ese hombre, que voy a salvarlo. Aún Lutero luchaba, y voy a leerles una cita de Lutero. Luchaba con entender la gracia de Dios. Y puede ser que tú hoy estés en la misma condición. Dice Lutero, aunque llevaba una vida irreprochable como monje, sentía que era un pecador. Y tenía la conciencia intranquila ante Dios. O sea, cualquier cosa que Lutero hiciera, aún dice que era irreprochable en la forma en cómo actuaba. Él dice, me sentía sucio y mi conciencia no estaba en paz con el Dios. Además, no podía creer que lo que hubiera agradado, no podía creer que lo hubiera agradado por mis obras. Él luchaba en su mente, aunque cumplía con estándares de su llamado en el monasterio como monje, cumplía los estándares humanos, había una insatisfacción en el corazón de Lutero. Él dice, mis obras no pueden salvarme. Y miren lo que produce el hecho de vivir en moralismo, legalismo o querer complacer a Dios con nuestras propias obras. Dice Lutero, lejos de amar a Dios, aquel Dios justo, dice, que castiga a los pecadores, en realidad lo detestaba. Y quizás tú estás viviendo una vida tan moral, pensando que tus principios morales te pueden acercar a Dios, pero lo que está produciendo en tu corazón es más enojo en contra de Dios, porque ningún acto moral del hombre puede llenar el vacío en el corazón del hombre. Ninguna perfección moral en tu vida puede decir, Dios puede decir de ti, es perfecto. Porque solo Dios puede decir eso cuando ve a Cristo en la vida del hombre. Y continúo en la cita de Lutero. Lejos de amar a aquel Dios justo, dice, en realidad lo detestaba. Tus obras de moralismo o tus buenas obras para agradar a Dios simplemente es el desprecio que tú tienes a la gracia y la misericordia de Dios. Era un buen monje y guardaba las normas de mi orden tan estrictamente que si algún monje pudiera llegar al cielo por medio de la disciplina monástica, ese monje hubiera sido yo. Todos mis compañeros del monasterio confirmarían esto. O sea, la rigurosidad y lo estricto de seguir la disciplina no puede salvarte. Y Lutero lo entendió. Todos mis compañeros, dice, pueden confirmar esto. Sin embargo, mi conciencia no me daba seguridad, sino que siempre dudaba y decía, eso no lo hice bien. Hay algo que no dije bien. Hay algo que no hice bien. No tenía suficiente contrición. No dije aquello en mi confesión. Entonces su moralismo se convirtió en su propio verdugo, haciéndole y resaltándole la insuficiencia ante un Dios santo. Cada obra de justicia en tu propia naturaleza pecaminosa va a resaltar en tu contra, diciéndote lo insuficiente que eres de encontrar la justificación por medio de esa obra. ¿Recuerdas a Adán y Eva cuando se presentaron ante Dios con sus trapos de higuera? Eso eran obras de justicia con el cual Adán y Eva se estaban presentando ante un Dios santo y Dios no lo aceptó. Porque era insuficiente. Dios tuvo que matar animales, derramar sangre
vestir a Adán y Eva con las pieles de estos animales sacrificados, y Dios aceptó eso, enseñándonos las consecuencias. Ahora en nuestra naturaleza, por medio de la sangre, había haber remisión de pecado. Lutero luchó con esto. No había paz en el corazón de Lutero. Iba al confesionario y pasaba horas y horas tratando de sacar todo lo que estaba en su corazón. Salía del confesionario, pero regresaba al instante porque de camino se acordó de un pecado y regresaba. ¿Qué pasa ahí en el corazón de un hombre así? ¿Habrá gozo para disfrutar las riquezas de la gracia de Dios? Por supuesto que no. No había paz, no había gozo, no había redención, no había unidad, no había salvación. El corazón de Lutero estaba atormentado por la propia culpa de sus propios pecados. Él sabía que no podía agradar a Dios por sus propios medios. Estaba buscando la respuesta. Uno de sus supervisores, al ver el tormento en Lutero, le recomendó estudiar los salmos para enseñarlos. Ahí empezó Dios, la palabra de Dios, siendo abierta al corazón de Lutero, donde inicia la reforma. Dios, en su palabra, quitando el velo de los ojos del hombre para poder ver su belleza y su misericordia. Ustedes pueden anotar este salmo, Salmo 71, estudiando los salmos. El Salmo 71, versículo 1 y 2 dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Por supuesto, esto empezó a golpear el corazón de Lutero. Él no se había refugiado en Jehová y su corazón siempre estaba en vergüenza, porque nunca podía cumplir los estándares de Dios. Y dice el verso 2, socórreme y líbrame en tu justicia. Esto tuvo que ser un shock en su corazón, una explosión en su mente. En la mente de Lutero tenía un Dios castigador por el pecado, que siempre andaba buscando la falla en mí para castigarme. Pero dice el salmista, posiblemente el salmo es David que escribió este salmo, dice, socórreme en tu justicia. Fue un choque, ¿cómo Dios puede socorrerme en su justicia si su justicia demanda mi muerte? Y empieza la lucha espiritual en el corazón de Lutero para entender que es por gracia, no por los méritos del hombre, por la fe en Cristo Jesús. Gracia, el favor no merecido. Por supuesto, solo es un texto. Socórreme y líbrame en tu justicia. Por supuesto, Dios puede socorrerte y librarse en tu justicia, pero la justicia de Cristo imputada en cada corazón de cada creyente. Hoy, como en los tiempos de Lutero, la salvación sigue siendo por obras. Eso es lo que el sistema y la cultura enseña. El 70% afirma ser católico. El otro 33% afirma ser cristiano evangélico. Ambos piensan en su doctrina final, su teología final, la salvación sigue siendo por obras. Creen que la salvación es por fe en Cristo Jesús, por gracia, más las obras. ¿Por qué a la mayoría de los creyentes les cuesta entender que la salvación es gracia? Es por gracia, simplemente porque ha estado en su mente y en su corazón que sus actitudes y su comportamiento ayuda a la salvación en el hombre. Entonces podemos decir que la mayoría de los creyentes ha vivido no por la sola gracia, ni la gracia irresistible, sino por sus propios méritos y su propia obra. ¿Cuántas iglesias? Solo piensa en esto. ¿Por qué el pastor va a correr con la tentación de poner su nombre en la iglesia? El ministerio del apóstol X. ¿Por qué? Simplemente porque él piensa que él contribuye con algo en la salvación. Si no está su nombre ahí en la entrada con luces de neón diciendo aquí ministra el apóstol X, entonces significa que si quitan el nombre o él se va de esa iglesia, se va a la bendición de Dios de esa iglesia. Eso es la cosa más absurda del cristianismo, poner a hombres en lugar de poner a Cristo en la teología. Todos los apóstoles de la iglesia evangélica son los papas de la iglesia evangélica. Nadie puede decir nada en contra de ellos. Simplemente porque ¿saben por qué hay tanta devoción y admiración en ellos? Porque la iglesia no ha entendido que somos salvos por gracias.
Ellos están buscando cómo agradar al pastor X o a los apóstoles de esta generación, porque no están empeñados en reconocer o entender que la salvación es por gracia, no por méritos propios. No entiendes, la salvación es por gracia, cuando cada mañana te levantas diciendo, hoy voy a ser un mejor hombre. Hoy voy a ponerme las pilas. El hombre que ha entendido la gracia de Dios dice, Señor, si no es por tu gracia, sosteniéndome, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Cuántas veces te has levantado después de un error o un pecado diciendo, no me vuelve a pasar esto? No vuelvo a cometer este pecado. Y empiezas a hacer una lista de juramentos a Dios. Y empiezas a autocastigarte, a autodisciplinarte, como diciendo Dios, wow, estoy sorprendido por mi hijo. Pecó, no pidió perdón en ningún momento, siente la culpabilidad, pero lo que hizo es impresionante, se autocastigó a él. Eso es el moralismo en la vida de la iglesia hoy. Pero una iglesia que ha entendido la gracia de Dios, descansa en la gracia soberana, suficiente de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué estás descansando tú? ¿En tu capacidad de asimilar y actuar como un creyente? ¿En tu capacidad de imitar las prácticas de los creyentes de este siglo? Ya sea que te inclines al moralismo o que te inclines al legalismo, cualquiera de los dos es una ofensa grave a los ojos de Dios, porque no estás descansando en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Entiendes eso? Ese es el desprecio más grande a la gracia de Dios, querer vivir bajo moral, buscando reglas, soy moral, no fumo, no bebo, no bailo pegado y todo eso. O el legalismo del otro lado. Las dos son aborrecibles porque desprecia la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y no estoy diciendo que tienes que ser o libertino o sin moral. Estoy diciendo regresa a la cruz, arrepiéntete de tus pecados y vive bajo la sombra de la gracia de Dios en libertad. Por los méritos de Cristo, no tus propios méritos. Cuando no comprendemos la asombrosa y poderosa gracia de Dios, no disfrutaremos de las bondades, de la riqueza de la gracia de Dios. Siempre va a ser una carga, siempre va a ser un peso. ¿Cuántas cosas estás haciendo hoy para agradar a Dios? ¿Cuántas cosas estás haciendo hoy para buscar el favor de Dios? Para ganar el favor de Dios. Romanos capítulo 2, el último versículo dice, el hombre con el corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de los hombres. ¿De qué manera estás buscando la aprobación de Dios? ¿Por tus actos morales? Si no estamos disfrutando de la gracia de Dios, estaremos minimizándola o abusándola. Escucha, iglesia, quiero ser claro en esto. Si tú no estás disfrutando la gracia de Dios, ¿la estás minimizando o la estás abusando? Estás minimizando la gracia de Dios cuando vives bajo el moralismo y el legalismo. Y estás abusando la gracia de Dios cuando vives en pecado y dices, bueno, yo ya soy salvo, siempre salvo. Pero aquellos que han muerto al pecado, dice Romanos, ¿cómo van a seguir en pecado? ¿Qué dice? Como sobreabunda la gracia, nosotros sobreabundaremos en pecado, dice Pablo, de ninguna manera, porque hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. Por supuesto, yo creo en la salvación no se pierde. Pero es la gracia de Dios la que me sostiene, no mi capacidad moral. Si no estás disfrutando la gracia de Dios, estás minimizando la gracia de Dios o estás abusando la gracia de Dios. Cualquiera de las dos cosas que estés haciendo entre minimizar y abusar es un desprecio a la gloria de Dios. Ya sea que pienses que por tus propios medios puedes salvarte o que pienses porque tu moral te puede salvar. Nuestra cultura es una celebración del yo. ¿Por qué piensas que la gente siente como un ataque decir que la salvación es por gracia? Y yo no hago nada entonces, porque estamos centrados en el yo. La gracia entonces cuando se centra en el yo ya no es asombrosa, ya no es poderosa, ya no es majestuosa. Es un culto religioso al yo, pero no es un acto de devoción y admiración a la gracia soberana de Dios.
La gracia de Dios, entonces, en una cultura donde predomina el yo, es una gracia incompetente. Porque si tú puedes salvarte, ¿por qué necesitas la gracia? Es una gracia ineficaz. El legalismo manifiesta la falta de gracia por medio de la competencia humana. El moralismo manifiesta la falta de gracia de Dios por medio de la autojusticia. ¿En qué lado estás tú? Por supuesto, el moralismo y el legalismo producirán gracia barata. Una gracia barata. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Eso es la gracia barata, justificar el pecado, pero no justificar al pecador. La gracia barata no toma la cruz de Cristo, la niega. La gracia barata no se niega a uno mismo, exalta a uno mismo. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Y hemos visto y escuchado la gracia barata por tantos años en este país. Mira, la exposición más grande de la gracia barata es la teología de la prosperidad. Esa es la exposición de la gracia más barata. Es aterrador. Si ofrendas, Dios está contento contigo. Y Dios va a bendecirte por eso. Es la predicación de solo el amor de Dios, pero no la justicia de Dios. Es la predicación de tú puedes, tú eres el campeón, despierta el campeón que hay en ti. Tú puedes. La predicación sin la justicia de Dios. La gracia barata es la predicación del cielo sin el infierno. La gracia barata es la gracia sin Cristo. Y la gracia sin cruz, la gracia sin un rey soberano y un rey supremo. La gracia barata nunca tocará lo profundo del alma y expondrá un cristianismo sin Cristo que producirá una fe estéril y muerta, inútil y seca. Acabo de parafrasear algunas frases de Dietrich Bonhoeffer acerca de la gracia. Una gracia barata. ¿Qué clase de gracia tú estás viviendo hoy? La noción de que la salvación es por gracia nos ofende nuestro humanismo, porque eso es lo que somos, en la vida centrada en el yo. Predica humanistas, nunca van a predicar acerca de la gracia de Dios, que es por gracia. Nos ofende y luchamos con concebir la gracia de Dios por el orgullo espiritual en nuestros corazones. Simplemente asumimos, como trabajamos y obtenemos un salario, como nos esforzamos y estudiamos y obtenemos un título, como trabajamos y tenemos resultado del esfuerzo, pensamos la salvación es igual. Yo me esfuerzo y Dios está tranquilo conmigo y hay salvación, punto. Pero es mi obligación. Pero la salvación, hermanos, no es tu obligación. La salvación viene de Dios. Yo sí tengo que estar arrepentido de corazón. Y el Espíritu Santo produciendo en mí frutos de justicia, que son el resultado de haber nacido de nuevo, dando frutos de arrepentimiento y justicia para la gloria de Dios. Pero no puedo salvarme a mí mismo. ¿Por qué nos cuesta trabajo entenderlo? ¿Por qué las iglesias no quieren predicarlo? Porque queremos ser autosuficientes, independientes y nuestro propio Rey y nuestro propio Señor. Mira lo que dice Pablo en Efesios 1:17. Esta es una oración de Pablo antes de pasar a lo que leímos. Y le pido a Dios, el glorioso Padre, nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Qué necesitamos para poder disfrutar y deleitar la gracia de Dios? Es que Dios nos haga brillar su luz en nuestros corazones para poder entender las profundidades de su gracia.
Necesitamos orar para que Dios, nuestros corazones entiendan la profundidad de la riqueza de la gracia de Dios. Le pido a Dios glorioso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual para entender la gracia de Dios. Que podamos entender la profundidad de la gracia de Dios. Efesios 2:1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esa era nuestra condición. Y si tú no has nacido de nuevo, nacimiento del Espíritu, una transformación del corazón, Dios transformando el corazón de piedra en un corazón de carne para entender la gracia y la belleza de Dios, tú estás aún muerto en tus delitos y pecados. ¿Cuán tan profunda es esta muerte? Pues estamos muertos. Dice, vivíamos en pecado. Esa es la condición y la extensión de nuestra incapacidad. Estábamos muertos en nuestra carne, vivíamos en pecado, nuestras acciones pecaminosas, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. O sea, ahora no solo es la carne, sino el diablo. Y más adelante dice, siguiendo nuestros deseos y las pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa, la filosofía de este mundo. Estábamos envueltos en esto. ¿Y nuestra voluntad a dónde llegaba? ¿Cuál era nuestra habilidad de tomar decisiones? Dice aquí, tomábamos decisiones, el versículo 3, por la inclinación de nuestros corazones pecaminosos. Ahí está nuestra libertad. Escogíamos libremente pecar, porque eso era la inclinación de nuestros corazones. Pero hay algo tan hermoso y una palabra tal vez no tan poderosa para nosotros. Pero aquí hay dos palabras sumamente importantes para recordar. Versículo 3 dice, todos estábamos así. Ninguno de nosotros estaba en una mejor condición que el otro. Mira a la persona a la par. Todos estábamos así. ¿Por qué pensamos que no habla de nosotros? ¿Por qué asumimos que no habla de ti? ¿Por qué crees que no estabas viviendo en pecado, siguiendo al diablo y siguiendo las inclinaciones pecaminosas de tu corazón? Jamás entenderás la gracia de Dios si no entiendes de dónde Dios te sacó. Si no puedes decir, este era yo. Ahora piensa en esto. ¿Hay alguna evidencia en tu vida de que este eras? ¿O sigues actuando de la misma manera? Yo puedo decir con toda seguridad, no por mis méritos, ni mi obra, ni mi capacidad, pero por los medios de Cristo, que todo aquel que ha nacido de nuevo, con toda seguridad, no en perfección, pero con convicción en Cristo Jesús, que él puede decir con toda seguridad, yo era este hombre, pero por la gracia de Dios ya no lo soy. Tú puedes ver la evidencia en tu vida de que antes existió este hombre, pero ahora por medio de la gracia de Dios, dice, éramos. Impresionante, éramos. ¿Cuánta culpa hay en tu corazón hoy por los pecados pasados? ¿Cuántas veces vienen tormentos a tu corazón por el pecado pasado? Pero no has entendido la gracia de Dios. Dice, éramos. No estoy diciendo que estamos libres de pecado, estamos en un proceso de santificación. Pero en su gracia y misericordia, que podamos entender, ya no soy ese hombre atado al mundo y al pecado. Por medio de la redención de Cristo puedo decir no al pecado y sí para vivir para la gloria de Dios. No por mi capacidad, no por mi intelecto, no porque puedo ver o prever bendiciones en mi vida más adelante, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, arrebatándome del imperio de las tinieblas y poniéndome en el imperio, en el reino glorioso de Cristo Jesús. Pero yo puedo decir, yo era ese hombre, no con orgullo, con temor en mi corazón. Yo era el pecador que obedecía al diablo, yo lo obedecía, pero en su misericordia, por su gracia, ahora mis afectos aún imperfectos y mis deleites aún imperfectos siguen a un Dios santo, y no por mi capacidad, pero por su gracia y su misericordia, no por mi mérito, pero toda la gloria para Él. ¿Podrías decir eso? ¿Sabes? Por su gracia hoy puedo deleitarme en lo que soy en Cristo. Puedo deleitarme en lo que soy en Cristo.
sin culpa por lo que fui sin Cristo. Esto parece un juego de palabras, pero puedo deleitarme en Cristo, en lo que soy ahora en Cristo, aún teniendo un pasado de lo que fui sin Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para mí. Es completo. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes afirmar eso? Aún pensando en el pecado que cometiste hoy en la mañana, ¿puedes sentarte con la satisfacción en el corazón, arrepintiéndote de tu pecado, pero sabiendo que eres aceptable a los ojos de Dios, no por lo que ha hecho o por las cosas que dejaste de hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Por su gracia puedo deleitarme en lo que soy en Cristo, perdonado, aceptado, soy su hijo, ya no soy un huérfano, ahora soy parte de la familia, me puedo sentar a la mesa con el Padre, puedo entrar directamente al trono de gracia y decirle, papi, sin la culpa de lo que fui, porque Cristo canceló cada pecado de mi vida, pasado, presente y futuro, en la cruz del Calvario. Eso es la gracia de Dios sobre una vida. Entender, había un antes. Sí, pero también hay un después, por la gracia de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Nuevamente, nuevo corazón, nuevos afectos, nuevos deseos, nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas. Todo lo viejo quedó atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. ¿Tú crees eso en tu corazón? La ilustración más salvaje que podemos encontrar en el Antiguo Testamento sobre la gracia de Dios no merecida a nosotros los pecadores se encuentra en 2 Samuel capítulo 9. Yo quiero pedirte en tu tiempo personal esta semana leer este capítulo. Déjame darte un poco el contexto y la historia. David está tomando el reinado. Ha muerto Saúl, ha muerto Jonathan, un amigo especial de David. 2 Samuel capítulo 9. Y David hace una pregunta. ¿Hay alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrarle la bondad de Dios? Recuerden que Saúl quiso matar a David. Por lo tanto, el temor en el corazón de la descendencia de Saúl es que David al tomar el trono va a quitarles la vida a ellos. Se escondieron y cuando era pequeño lo botaron en esa confusión o temor del corazón, cayó y sus piernas se quebraron, era inválido. Y alguien dijo, un sirviente, todavía está vivo Mefiboset. Tráiganlo. Y David extiende su mano de gracia. No tiene por qué restituir las bendiciones que tenía antes. Ahora él es el rey. Ahora las cosas son de dominio de David. Pero lo que hace David es restituir las cosas que tenía Mefiboset antes. No solo eso. También lo sienta, dice, a la mesa. Puedes sentarte a la mesa con mis hijos. Esa es la vindicación. Ya no es un vagabundo, temeroso, inválido. Ahora es un hombre que está sentado a la mesa del rey. Pero no me estoy impresionado de la gracia de Dios. Porque este es un reflejo de lo que Dios ha hecho con mi vida. Pero nosotros podemos pensar, yo soy un tipo David, extendiendo la mano de bondad a otros. Pero no eres David, tú eres Mefiboset. Cuando la gracia de Dios alcanza a Mefiboset, un inválido, él dice, ¿quién soy yo para que tú muestres el favor hacia mí? Simplemente soy, dice, un perro. Y decir eso en la tradición judía era algo fuerte. Pero usa dos palabras que denotan la condición de Mefiboset. Y él dice, soy un perro muerto. Nosotros podemos decir, soy un tipo David extendiendo la gracia, pero tú eres un tipo Mefiboset. Eras un inválido, un perro muerto. Y Dios extendió su mano de gracia y te ha sentado a la mesa con los hijos del rey. ¿No es impresionante lo que Dios ha hecho? ¿No es impresionante lo que Dios ha hecho? Tú estabas inválido.
escondiéndote con temor en tu corazón, temiendo por tu vida. Y sin embargo, la gracia de Dios te ha alcanzado por pura misericordia y hacerte su hijo. Jamás podrás entender y disfrutar la gracia de Dios si no entiendes quién eras sin Cristo. Sin un entendimiento correcto de quiénes éramos sin Cristo, nunca disfrutaremos de la gracia de Dios. Si no entiendes de dónde Dios te sacó, los pecados pasados, si no ves la corrupción y el peso en tu corazón sobre quién eras, jamás vas a disfrutar la gracia de Dios. Si tú dices, no, yo no era tan malo, jamás vas a disfrutar la gracia de Dios. Yo no cometí tantos pecados como los otros. Yo no soy como los que están en la modelo. Yo no soy un depravado sexual. Yo no soy un violador de niñas. Si no entiendes de dónde Dios te sacó, en tu moralismo estabas muerto en tus delitos y pecados. Jamás vas a disfrutar de la gracia de Dios. Porque vas a estar diciendo, Dios no necesitó tanto para salvarme a mí como pudo haber necesitado para salvar a un drogadicto en la calle. Acepto que Dios me salvó, pero Él usó más fuerza y poder con el violador que está en la cárcel. Eso no es verdad, porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados. No importa si vivías en un monasterio, estabas muerto en tus delitos y pecados. Y es la gracia asombrosa de Dios, poderosa en su benevolencia, en su soberanía, en su suficiencia, que decide salvarte. Moralista perverso, aún el pecador más horrible en esta sala, Dios lo salvó por gracia. Si no lo entiendes, simplemente no eres salvo. No lo entiendes. El Espíritu Santo no te ha revelado la gracia de la profundidad de la gracia de Dios. En 2 de Pedro 1, 8, 9, ustedes pueden buscarlo, dice, no sean tontos, dice, olvidando los pecados pasados. No, eso no es para atormentarte, eso es para decir gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Eso no es para decir, qué horrible era yo. Pues sí, eras horrible. Y caer en autocomiseración. Pero decir, qué horrible era yo. Pero gracias a Dios, porque ahora soy una nueva criatura. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He sido crucificado juntamente con Cristo. Y he sido levantado juntamente con Cristo. Por eso puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por medio de la gracia, yo puedo disfrutar de la misericordia y el amor de Dios. Por medio de su gracia puedo disfrutar la misericordia y el amor de Dios. Solo gratia produce solo y Deo gloria. Puedo en mi corazón decir gracias, Señor, porque puedo ver tu amor y tu misericordia a mi vida. Regresando a Efesios. Versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. La gracia de Dios me empuja, me capacita, me empodera a disfrutar la misericordia, la gracia y su amor. ¿Cuántas personas hoy están buscando la aprobación de Dios por sus propias obras? Mira primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, con cuánto amor nos ha amado. Me molesta, para ser honesto y sincero, me molesta que las iglesias usan el amor de Dios de manera equivocada. Pero la Biblia enseña así, que Dios nos ama. No ama el pecado. Ama a los que Él ha escogido para regenerarlos. Él aborrece el pecado y el pecador. Pero en su gracia y su misericordia nos ha apartado por medio de los méritos de Cristo y extiende su misericordia y amor hacia nosotros. Solo la gracia me puede
dar la capacidad de mi corazón y mi mente y mi ser de poder ver la misericordia de Dios. Si yo lucho con la gracia, nunca voy a entender la misericordia y el amor de Dios. Déjame decirte por qué. Por gracia somos salvos. Dios extiende su misericordia. Eso significa que la gracia es el favor no merecido. Pero la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Él no nos da lo que merecemos, no nos da la condenación eterna. Eso es misericordia. Y ver el amor de Dios hacia mi vida. Pero ahora, ¿qué pasó para que yo pueda entender la gracia y la misericordia y el amor de Dios? ¿Qué pasó? Capítulo 1 de Juan. Dice que Dios tomó la forma corporal de hombre. Vino a este mundo porque tú y yo no podíamos salvarnos. 100% Dios, 100% hombre, lleno de gloria y majestad. Y en Él, en Cristo Jesús, hecho hombre, Dios, dice, derramó su abundante gracia. Otras Biblias dicen gracia sobre gracia. Es impresionante la misericordia de Dios, de que Dios no nos da lo que merecemos. Pero eso significa que en la cruz del Calvario, Él dejó caer su ira sobre su Hijo. Si no entiendes la gracia de Dios, no entiendes la misericordia de Dios tampoco. Y no entiendes el amor de Dios. ¿Cómo Dios va a amar a un montón de pecadores que le han despreciado? ¿Cómo es posible que el amor de Dios se extienda a nosotros que le hemos rechazado? Por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5 dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él murió por nosotros y nos hizo amigos de Dios. Hay reconciliación y paz entre los hombres pecadores y un Dios santo por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si no lo entiendes, no entiendes la gracia, no entiendes la misericordia, no entiendes el amor de Dios. Es simple, no eres salvo. Pero la gracia de Dios, sabiendo que yo no puedo salvarme, dice la gracia de Dios que Él me salvó por los méritos de Cristo. Estaba muerto en mis delitos y pecados, pero por su gracia también entiendo su misericordia y su amor hacia mi vida. ¿Puedes ver la gracia y la misericordia de Dios en tu vida? ¿Puedes ver el amor de Dios? ¿Puedes decir, Dios me ama? Aún siendo tan malo, perverso, Dios me ama. No por lo que yo hice, pero por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de ustedes buscan la aprobación de la gente para sentir un poco de aprecio y amor de la gente? ¿Cuánto de lo que haces en tu vida cristiana es simplemente reflejos o espasmos de que no has entendido la gracia de Dios y la misericordia de Dios? El Evangelio nos grita nos dice, hemos obtenido lo que no merecíamos. Es la gracia, el perdón, la justicia, la redención, ser llamados hijos de Dios. Pero también nos grita que no hemos obtenido lo que merecíamos, la condena eterna, morir por nuestros delitos y pecados. Merecíamos el castigo eterno, pero hemos recibido vida eterna. Merecimos la ira de Dios, pero hemos recibido la bondad, la benevolencia, la misericordia y la gracia de Dios. Merecíamos la muerte eterna, pero hemos recibido la vida eterna. Merecíamos la justicia de Dios y pagar por nuestros delitos y pecados, pero hemos recibido la justicia de Cristo y hoy podemos deleitarnos y glorificarnos en el Señor. Merecíamos comer la basura, pero Dios en su misericordia nos ha sentado a la mesa del Rey. ¿No es grande, asombrosa y poderosa su misericordia? Es irresistible. Y déjeme decirle por qué. El hombre que ha sido elegido y amado no resistirá a la gracia de Dios. Todos de nosotros en nuestra condición de pecado estamos corriendo lejos de Dios y hemos resistido su bondad. Pero en su misericordia Dios ha transformado el corazón del hombre para ver con los ojos de la fe, regenerando y restaurando nuestros corazones para cambiar nuestros afectos y deseos y seguirle a Él. Él nos llama. Ahora dígame una cosa, un Dios soberano que dicta un dictamen, ¿será desobedecida su voz?
Yo creo profundamente en la gracia irresistible. Él me trajo con su mano de amor. Nadie viene al Padre si el Padre no lo trae a mí. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae primero. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Eso dice Jesús cuando Él creó el mundo. Génesis capítulo 1. Sus palabras salieron de su boca. ¿Hubo algo de resistencia a su palabra? ¿Hubo una milésima de resistencia a la palabra de Dios? Cuando salió de su boca, sea la luz, y la luz que dice, fue. Es poderosa. Yo lo puedo pensar en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Se acabó el dilema, es irresistible. Cuando Dios ha tocado tu corazón, ha tocado toda tu vida para poder seguirle a Él con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón. Él inició la buena obra en nosotros, será fiel en cumplirla hasta el día final. Amén. Eso es lo que me da gozo en mi corazón. Aún en mis imperfecciones, gozo en mi corazón. Eso es el Evangelio. La gracia significa que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, pero tampoco no hay nada que hagas para que Dios te ame menos. Él te ama como un Dios soberano, amoroso, perfecto, grandioso, puede amar. Su amor no lo podemos medir. Y esa es la potencia de la gracia. No hay nada que hayas hecho para decir que Dios te ama más. O algo que hagas para que Él diga, lo amo menos. Él te ama porque ama a su Hijo con todo su ser. Y los que Él le ha dado a su Hijo no se perderán jamás. Juan capítulo 10, de la mano de mi Padre nadie las arrebata. Y Él es más poderoso que todos. ¿Hay alguien más poderoso que Dios en este mundo? Nadie. Esa es la gracia de Dios. Ahora piensa en esto, hermano. Si has entendido la gracia de Dios, ¿por qué luchas tanto con el pecado? ¿Por qué estás luchando tanto con eso? ¿Por qué quieres ganarte el favor de Dios después de pecar? No has entendido que Dios ama. Si necesitas arrepentirte, no estoy diciendo que no tienes que arrepentirte, debes arrepentirte de tu pecado. Pero no vas a hacer nada para que Dios te ame más. Él ya te ama por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Puede un hombre vivir con gozo, libertad, sabiendo eso? Por supuesto. Es libre. Hay gozo en su corazón. Pero cuando entiende que no podía salvarse a sí mismo, este hombre en su corazón, por gratitud a la obra de Cristo, por gratitud al amor de Cristo, va a vivir para su gloria y para su honra. Un hombre que ha entendido la gracia de Dios va a luchar menos en el pecado. Va a ser más rápido y sensible en su corazón porque sabe que es pura gracia y pura misericordia de un Dios actuando de manera benevolente y amorosa. No merecías nuestra salvación, no lo merecías. Pero si hoy es salvo, una nueva criatura, nacido del Espíritu, es pura misericordia de Dios. Si no entiendes la gracia de Dios, no disfrutarás la santidad de Dios. Escucha esto. Si no entiendes la gracia de Dios, no disfrutarás la santidad de Dios. Y no disfrutarás la santidad de Dios porque no puedes deleitarte en la gracia de Dios. Ok, voy a repetírselo. No puedes, si no entiendes la gracia de Dios, no disfrutarás la santidad de Dios. Y no puedes disfrutar la santidad de Dios y no disfrutarás la santidad de Dios si no te deleitas en la gracia de Dios. Déjame explicarte esto simplemente. La palabra de Dios dice que eres salvo por gracia, significa que eras incapaz de salvarte a ti mismo. El hecho que Dios te salvó no significa que era por tus méritos o por tus buenas actuaciones. Él derramó su ira en Cristo Jesús. Jamás vas a poder disfrutar la gracia de Dios sin entender la santidad de Dios. ¿Entiendes eso? Que Él te salvó no por tus medios, pero Cristo recibió toda la ira del Padre en la cruz del Calvario. Si no entiendes la gracia de Dios, por eso luchas con tanto pecado en tu vida. Porque nunca has entendido la gracia de Dios de manera correcta. Porque cuando miremos lo asombroso de la gracia de Dios, instantáneamente va a salir lo asombroso de su santidad. Porque Dios me escogió muerto en mis delitos y pecados. Una vez más, Romanos 5, versículo 6, cuando éramos pecadores, Cristo murió en el preciso momento, éramos enemigos y nos hizo amigos de Dios.
Si entiendo la gracia de Dios, estoy agradecido por la gracia de Dios, aprecio y admiro la santidad de Dios. Por los méritos propios no, por mi necesidad tan grande que tengo de Cristo para ir y presentarme al trono de gracia. La comprensión de la gracia de Dios, su gracia me lleva, la gracia de Dios me lleva donde el esfuerzo humano no puede. ¿Entiende esto, iglesia? La gracia de Dios te llevará donde el esfuerzo humano no puede. ¿Y puedo probarlo? Por supuesto que sí. Efesios dice que Él nos levantó y Él nos sentó. Yo estoy seguro que usted dice, pues yo puedo levantarme y puedo sentarme. Pero estamos hablando acerca de lo espiritual. Dios te levantó de muerte a vida y te sentó en su mesa. Esto es impresionante para mí. Cada vez de que pienso en estas cosas tan simples, dice, pues nos levantó de los muertos. Y hoy estamos sentados con Él, porque estamos unidos a Él. La gracia de Dios te ha llevado a lugares donde tus propios pies y esfuerzo humano no pueden. Simplemente no puedes. Pero es la gracia de Dios llevándote. Busquen conmigo Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dime qué habilidad humana, competencia humana, moral puede hacer eso. Piensa en el mejor acto de justicia tuyo. ¿Podría acercarte una milésima al reino de Dios? Mira lo que dice Colosenses 1 también, versículo 14. Él nos acercó al reino de Dios, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿En tu capacidad podrías comprar tu libertad y perdonar tus propios pecados? No. Mira lo que dice Colosenses 1, 22, 21 y 22. Esto los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico y como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Wow. Mira, no pierdas por alto lo que acabas de leer. Por los méritos de Cristo, escucha esto, te ha trasladado a su presencia. Eso es impresionante. Como un hombre que está ante la presencia de Dios va a luchar así como hemos luchado nosotros. Simplemente nos está mostrando Dios cuán profundo es nuestro pecado y cuán profunda es nuestra necesidad de Cristo todos los días. En la presencia de Dios, dice, nos ha traído a la presencia de Dios. Él nos ha trasladado a su propia presencia. Y ahora, dice, ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante del Dios sin ninguna falta. ¿Qué acto moral puede garantizarte lo que acabas de leer? ¿Qué abstinencia puede garantizarte que puedes estar enfrente del trono de Dios sin temor? ¿Qué capacidad humana puede garantizarte la seguridad delante de un Dios santo? Ninguna. Porque todo regresa a la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Entre más disfruto la gracia de Dios, más grande se vuelve el concepto de mí, de la supremacía, de la pleitesía, del honor, de la gloria de Cristo Jesús. Porque sin su obra en la cruz del Calvario y sin su resurrección de la muerte, yo seguiría muerto en mis delitos y pecados. Salvaje. La gracia de Dios nos ha llevado donde ningún esfuerzo y capacidad humana pudiera haber hecho. Lo creo firmemente en mi corazón. La gracia me libera del peso, de la tentación de robarle la gloria a Dios.
pero también me da el poder para descansar en Él. La gracia me libera del peso de querer cumplir los estándares, porque Cristo los cumplió. Me quita la tentación de robar la gloria de Dios, porque no soy salvo por mis méritos, pero soy salvo por su gracia. Pero también me da el privilegio y el poder de descansar en Él, porque Él va a terminar la obra en mi vida, porque Él me salvó cuando yo no podía salvarme. Mira, hermano, qué falto de entendimiento somos. ¿Cuántas veces pasamos angustiados, preocupados por las cosas de este mundo? ¿Cuántas veces pasamos enojados por las injusticias de este mundo? Pero cuando entendemos la gracia de Dios, sabremos si Él nos levantó de la muerte, Él nos sostendrá en la salvación hasta el fin. Debería haber temor en tu corazón. ¿Por qué nos afanamos tanto? Dios logró algo que nosotros no podíamos lograr. ¿Acaso no podrá hacer otra cosa? Si Él logró lo que era impensable en nuestras habilidades, ¿acaso Dios no podrá hacer lo demás? Eso me encanta de la gracia de Dios y el amor de Dios y la justicia de Dios, que yo puedo descansar en Él. Porque si Él hizo lo que yo no podía hacer, ¿acaso no podrá hacer algo más? ¿Acaso no tendrá el poder para sostenerme en los momentos de dificultad? ¿Acaso no tendrá el poder? Si tuvo el poder para salvarme de la muerte, darme vida cuando estaba muerto, ¿acaso no tendrá el poder suficiente para sostenerme? ¿O se agotó el poder de Dios al levantarme de la muerte? Ya no hay más poder. ¿Se acabó? ¿Acaso no dice que sus misericordias son nuevas cada mañana? No descansas, hermano, porque no has entendido la gracia de Dios. Es solo gracia. Es solo la gracia. Una gracia irresistible y poderosa y asombrosa. La gracia de Dios es activa en la vida del creyente. No solo la salvación, pero toda la vida del creyente está inmersa en la gracia de Dios. Piensa en esto, hermano. La gracia de Dios es activa en la vida del creyente. Una vez más, Gálatas 2:20. Ese es el resultado de la gracia de Dios en mi vida. El sello del Espíritu Santo en mi corazón. El fruto del Espíritu Santo en mi vida. El hecho, dice Filipenses, del querer y el hacer que vienen de Dios. Eso es la obra de Dios aún en mi vida, no solo en el momento histórico de la salvación, pero de toda mi vida, viendo la gracia de Dios. Hoy hay gracia en tu vida. Aún para aquellos que no creen, hay una gracia común, porque te has levantado, has visto el sol, estás respirando el aire. Eso es una gracia común en general. Pero la gracia que estamos hablando hoy, profundizando hoy, es la gracia regeneradora, salvadora, justificadora, que nos trae de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Y tú puedes disfrutar de las cosas de este mundo por la gracia de Dios, pero jamás podrás disfrutar a Cristo si no es por medio de la gracia soberana de Dios, atrayéndote a vida y sosteniéndote toda la vida. ¿Por qué pensamos que Dios nos salvó y ahora es una carrera de relevo? Él corrió su parte, ahora me toca a mí. No, hermanos. Él corre con nosotros y Él pelea con nosotros. Cada victoria del creyente es Cristo en nosotros. Es su misericordia y su gracia sosteniéndote. Cada cosa buena que ha hecho en tu vida, no le hagas así, qué buen trabajo, brother. Toda la gloria sea para Dios. Es Él el que produce tanto el querer como el hacer. Él es quien nos sostiene. Eso es la gracia de Dios. La salvación, la justificación. Pero ¿sabes qué? Lo miro en la gratitud de sus hijos. Estoy bien, porque Dios me sostiene. Hay gratitud en mi corazón por lo que Él ya hizo. Los afanes de nuestra vida es porque queremos algo más. Pero si Dios lo ha hecho todo,
hay gratitud en mi corazón por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Eso afecta a mi vida. El gozo. ¿Hay gozo en tu corazón hoy? Si hay paz con Dios, también hay gozo en el Señor. ¿Entiendes eso? Si Dios, por medio de Cristo Jesús, restableció la comunión entre el pecador y el santo, el Dios soberano, también hay paz con Dios. Y puede haber paz entre ustedes. ¿Saben? Una de las implicaciones para mí más salvajes de la gracia es el perdón. Piensa en esto. ¿Hay alguien a quien no has perdonado por alguna ofensa que te ha hecho? Qué ridículo. Déjamelo, te lo digo claramente. Si eres salvo, ¿cómo la ofensa de un hermano a ti es más grave que la ofensa tuya ante un Dios santo? Esa es la implicación de la gracia en mi vida. Yo puedo perdonar a mi hermano porque yo recibí el perdón por gracia. ¿Hay enojo en tu corazón con alguien de la iglesia o alguien fuera de la iglesia? Simplemente porque actúa en injusticia o porque sientes que tienes la razón. Eso se llama un mal entendimiento del Evangelio y un mal entendimiento de la gracia de Dios. Porque Dios te perdonó a ti una multitud de pecados y tú no puedes perdonar una simple ofensa. Esa es la gracia de Dios. Cuando está inmersa en mi vida, ¿por qué voy a luchar con perdonar? Y si lo hago, Dios va a recordarme su palabra. ¿Qué te pasa? ¿Eres más santo, más justo, más recto que yo? Que yo en mi benevolencia, en mi justicia, en mi misericordia, en mi amor hacia ti, extendí mi perdón por medio de Cristo y tú no puedes perdonar una ofensa. La gracia de Dios es activa en mi vida, en la vida del creyente. Eso es lo que dice, que nosotros podamos ser, dice, de testimonio de la grandeza de Dios. Que nosotros podamos ser de testimonio de la grandeza de Dios. ¿Se recuerdan los testimonios del viernes antepasado? Diciendo, yo pensé que íbamos a encontrar rechazo. Pero ¿por qué vamos a rechazar a alguien arrepentido? Si Dios me ha aceptado a mí por medio de la obra de Cristo Jesús. Una vez más, Efesios, capítulo 2, dice así. Versículo 10, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Por eso es que somos la obra maestra de Dios. Nosotros muchas veces sacamos el texto para querer animar a alguien, pero si sos la obra maestra de Dios, Dios está complacido con tu vida, pero se nos olvida leer el resto del texto. Dice que somos la obra maestra de Dios porque nos hizo de nuevo. O sea, no hay nada de lo cual jactarme. O sea, todo lo que hay en mí de mérito es Cristo. Dice el versículo 10, somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Yo no creo en la salvación por obras, pero creo que la salvación por medio de la obra de Cristo Jesús me da la habilidad y la disposición de hacer obras que glorifican su nombre para la gloria de Él solamente. Eso es lo que dice el texto y por eso yo puedo perdonar. Esa es una implicación en la gracia activa en mi vida, el perdón, la unidad en la iglesia, la unidad el uno a otro, porque ahora hay unidad entre el Padre y el Hijo y nosotros y el Padre. Hay comunión. Vemos esa gracia en la vida general de tu vida. Hay comunión unos con otros. Hay aceptación unos con otros. Hay reconciliación unos con otros. Si Dios te ha perdonado tantos pecados, ¿quién eres tú para no perdonar a alguien? La gracia de Dios es activa en mi vida y en la vida del creyente. No solo es un dato histórico en una mente. Por gracia fui salvo hace más de 10 años, puedes decir. Por gracia soy salvo
y continúo siendo salvo por su gracia. ¿Sí, amén? ¿Qué implicaciones debe tener la gracia de Dios a tu vida? Me encanta este texto. 2 Corintios, capítulo 12. Pueden leerlo en su casa. 2 Corintios 12, 8 al 10 dice. Después de Pablo haberle pedido una petición a Dios, Dios le responde y dice, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Y eso es las implicaciones para nuestra vida. ¿Estás satisfecho en la gracia de Dios? ¿Estás seguro en la gracia de Dios? ¿Qué produce la gracia en la vida de un creyente? Dependencia. Si Él me sostuvo en la salvación, para salvación, Él me sostendrá en mi vida para santificación. Eso es dependencia. Yo necesito a Dios. Y eso es la gracia y lo produce poniendo un peso en nuestros corazones. No dependas de tu propio esfuerzo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Queremos resolver nuestros problemas. Queremos tomar el lugar de Dios y no decirle, Señor, es suficiente para mí tu gracia. En cualquier situación de mi vida es suficiente. Tu gracia es lo que necesitamos. La dependencia, pero también el contentamiento. De decirle, ¿sabes qué? Mi gracia es todo lo que necesitas. Entonces cuando entiendo que es lo que necesito, estoy contento con eso. No solo dependencia, pero contentamiento en la gracia de Dios. Mira, no sé cuál es tu situación ahorita, pero estas palabras que fueron dirigidas a Pablo también son dirigidas a ti. Bástate mi gracia. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu situación, pero estas palabras son suficientes. Bástate la gracia de Dios. Mi gracia es suficiente. Suficiente. Esa suficiencia que nos hace descansar. Esa suficiencia que nos hace reposar. Esa suficiencia que nos hace ir confiadamente al trono de gracia. Pablo no renunció a su petición. Lo que hizo fue mejor. Descansó en la gracia de Dios. ¿Tú estás descansando en la gracia de Dios hoy en tu vida? El texto dice que en la debilidad Dios se perfecciona. Mi poder se perfecciona, dice Dios, en la debilidad. ¿Estás permitiéndole a Dios que su poder sea evidente en tu vida? Esa es la gracia de Dios. Evidente que Dios está obrando en tu vida o tú quieres hacer las cosas para tu ego y gloria personal. Por supuesto, cuando el hombre depende de la gracia de Dios, hay más alabanza en su boca. Porque hay más cosas por las que estar agradecido que cosas por las cuales quejarnos. Pero nosotros somos al revés porque tenemos una distorsión en nuestros corazones y mente acerca del carácter perfecto de Dios. Pero el hombre que ha entendido la gracia, su boca está llena de gratitud porque entiende de dónde Dios lo sacó y sabe para dónde va. No está perdido en el espacio. Hay más alabanza, hay más gratitud, hay más contentamiento, hay más regocijo, pero también hay humildad y quebrantamiento en su corazón. Simplemente creer en que la gracia de Dios es suficiente y que Él va a sostenerme en cada momento, tiene que humillarnos y quebrantarnos y depender en Él completamente. La gracia de Dios te hará admitir y reconocer que eres mucho menos de lo que pensabas. La gracia de Dios te hará reconocer y admitir que eres mucho menos de lo que pensabas. Pero también la gracia de Dios a su vez te asegurará que puedes ser mucho más de lo que imaginabas. Eso solo lo hace la gracia de Dios, no tu mérito, no tu suficiencia, no tu capacidad. La gracia de Dios te sostendrá, te afirmará. La gracia de Dios, por medio de su gracia, no te dejará. A los que Dios ha llamado, a los que Dios ha escogido, a los que su gracia ha salvado, esos también verán la gloria de Dios cara a cara. Y esa es mi esperanza, y ese es mi deseo, y ese es mi anhelo. Por eso quiero vivir más para la gloria de Dios y no menos. Con esto termino. Iglesia, disfruta la asombrosa y poderosa gracia de Dios por medio de su amor. Disfrútalo. No te estoy diciendo disfruta tu pecado, disfruta la gracia de Dios. Él te ha sostenido hasta hoy. No eres tú. Tu intención es de venir a la iglesia. Mira cómo la gracia impacta nuestros corazones.
que estás listo para servir en lo que Dios quiere. Estás atento a su voz porque quieres obedecerlo. Estás atento a lo que Él dice porque quieres honrarlo. No para ganar el favor con Dios, pero para gratitud de lo que Dios ha hecho en tu vida. Efesios 3:18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú eres el pueblo de Dios. Si has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tus delitos y tus pecados, de tu maldad, de tu perversión, si le has reconocido como Señor y Salvador, como tu Rey soberano. Él dice, Dios quiere, y espero, dice Pablo a la iglesia en Éfeso, que puedan comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Eso es la gracia de Dios. Te cubre completamente. Aún en mi mente soy incapaz de poder asimilar la gracia de Dios. Dice que es tan alta, tan ancha, tan profunda. Está explotando mi mente para entender la gracia de Dios y su amor. Pero dice que lo hagas, que lo entiendas, aun cuando es demasiado grande para hacerlo, pero te dice, hazlo. Aún nuestra mente finita entonces tiene que ser saturada por la gracia y la misericordia y la bondad de Dios, por su amor. Piensa en esto, iglesia, como creyente, cuando estás sumergido en las bondades del amor de Dios, tan ancho, tan alto, tan profundo y tan largo, que se pierde el horizonte en la gracia de Dios, se pierde todo lo demás en el amor de Dios. Hay cabida en el corazón de un hombre que está sumergido en el amor de Dios, pecar en contra de un Dios santo. Hay espacio para la queja cuando estás viendo el amor de Dios embarga toda tu vida. Hay espacio para dudar de las promesas de Dios cuando ves el amor de Dios alto, ancho, extenso y profundo. Hay espacio para dudar de su carácter cuando ves a Dios omnipotente y su amor y su gracia, sabiendo que eras merecedor del infierno, merecedor del castigo eterno, pero en su misericordia, en su bondad ha extendido su amor y su gracia para cubrir tu vida por completo. Hay espacio para que puedas jactarte de tus propias obras cuando estás consumido por el amor de Dios. ¿Dónde queda la culpa? ¿Dónde queda la condenación? No hay espacio, porque Dios ocupa todo. Iglesia, disfruta la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Eso significa que vas a correr con más fuerza hacia el trono de gracia. No en perfección, pero por medio de los méritos de Cristo. Y eso es suficiente. Disfruta la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Todos los días de tu vida. Su gracia es abundante. Su gracia es poderosa. Su gracia es asombrosa. Deleítate en la grandeza de la riqueza de la gracia de Dios. Déjate consumir por el poder de la omnipotencia, el poder perfecto, glorioso y majestuoso de nuestro Señor. Habrá lugar en nuestros corazones de querer construir nuestro reino cuando estamos sumergidos en la eternidad de su amor. Porque Él perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por gracia decidió salvarnos desde antes de la fundación del mundo, borrando así los pecados pasados, eternos y los futuros. Por los méritos de Cristo puedo entrar confiadamente al trono de gracia y decirle, papi, cuando era solo un perro muerto, tú tuviste misericordia de mí para salvarme, no por mi suficiencia, no por mi capacidad, no porque en el futuro tú preveíste que iba a hacer las cosas bien, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Cristo es suficiente. Su gracia tiene que inundar tu corazón. Disfruta la gracia de Dios, iglesia, por medio de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. No merecemos, Señor, el hecho de abrir tu palabra, Señor. Wow, Señor, aún mi mente, Señor, finita, Señor, está absorta, está, Señor, asombrada, Señor.
porque no puedo capturar, Señor, la grandeza de tu amor, Señor. Tan alto, tan ancho, tan profundo, Señor. Pero, Señor, confío en ella, Señor. Confío en tu palabra y dice que es así, Señor. Y lo creo firmemente en mi corazón y me dejo caer a los brazos de amor de un Dios soberano y vivir para su gloria. Cada buena obra en mí, Señor, que sea por medio de Cristo. No quiero ofenderte, Señor, porque cada vez que hago algo bueno pensando en mi capacidad, Señor, yo estoy ofendiendo tu gracia, estoy ofendiendo tu amor, la muerte de Cristo en la cruz, estoy rechazando la suficiencia de Cristo, pero también estoy despreciando tu santidad. Por favor, Dios, ayúdanos a crecer en gracia, a crecer, Señor, en entender la gracia, Señor, sobre nuestras vidas, para vivir para la gloria de tu nombre. Seamos un estandarte, Señor, como iglesia de tu palabra y tu verdad. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Toda la gloria y toda la honra para ti, por lo que solo tú has hecho en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Dios los bendiga.